Un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Entonces, hoy para que tengamos presente, vamos entonces a hacer la socialización. Nuestra sesión en línea va a ser para socializar la última evidencia para entregar en esta competencia de emprendimiento. Listo. Como ya les había comentado en los anuncios, voy a compartir con ustedes pantalla para que tengamos la posibilidad de ir como a la par mirando cositas. Me dicen, por favor, si están viendo mi pantalla. Perfecto, Viviana, gracias. Listo. Entonces, vamos a mirar, discúlpeme, yo abro por acá que vamos entonces a entrar a Sajuna. em, muy bien. La 157, que son ustedes. Perfecto. Entonces vamos a entrar por los anuncios y vamos entonces primero a mirar la profe Claudia que nos puso en los anuncios. Entonces, en el anuncio, muchachos, para hoy teníamos lo siguiente. Tenemos que, vamos a trabajar, nosotros pues venimos trabajando esta competencia, hace parte de la fase uno de formación de ustedes, de la fase uno del programa, no del proyecto pedagógico. La guía de aprendizaje es la uno. Vamos entonces a trabajar la actividad de aprendizaje, establecer el modelo de negocios del emprendimiento a partir de las necesidades identificadas y específicamente la evidencia que vamos a trabajar o que ustedes van a desarrollar se llama plan de negocio. Acá en este plan de negocio hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta y es que el documento o la guía nos enfoca específicamente a identificar la estructura. Recuerden que nosotros venimos de plantear una idea a través del modelo Canvas, pero la idea es poder coger esa idea que ustedes trabajaron y poderla convertir en números, ¿cierto? ¿Por qué, muchachos? Porque en el mundo del emprendimiento, todo nosotros, después de que nosotros sepamos vender una idea, lo siguiente que nos va a preguntar un futuro inversionista es, hey, ¿y cuánto vale en la creación de ese negocio? ¿Cierto? O sea, podemos tener mucha, mucha poesía, como le digo yo, o sea, nosotros podemos hablar maravillas de nuestro proyecto, pero si realmente no tenemos la capacidad de poderlo defender desde el punto de vista de los números, ¿cierto? De cuánto vale y cuánto sería la riqueza o las ganancias que podría estar en capacidad de generar ese negocio, realmente no tenemos nada. Entonces, tenemos un material de formación que es Fundamentos Financieros para Emprender. Es un documento, ya les voy a mostrar, es un documento que está en línea, ¿cierto? Pero entonces yo lo que hice fue que me tomé el trabajo de descargar, no de descargarlo, pero sí como de sacar los pantallazos y armar un documento aparte, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer con este documento, que enseguida se los voy a mostrar, le vamos a dar una revisadita, es que se los voy entonces a enviar al correo electrónico. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué nos dice esta actividad? Esta actividad nos dice que empezamos el 17 de noviembre, o sea, a partir de ayer, y la terminamos el 23 de noviembre, ¿cierto? O sea, ya el 23 de noviembre es para nosotros la finalización de la competencia, para que lo tengamos entonces presente. Acá hay algo importante que les tengo que decir. Si bien hay muchos de ustedes que han sido muy juiciosos con la presentación de las evidencias, hay muchos que también han venido teniendo como unos retrasos, ¿cierto? Entonces, la idea es que nos pongamos al orden del día con todas estas evidencias, que no se nos vaya a cerrar el año, que no se nos, pues ya la competencia se cierra esta semana, ¿cierto? Pero la idea es no dejarle coger mucha ventaja como a este tema de las evidencias para entregar. Listo. Muy bien, vamos entonces a ver qué es lo que nos dice la guía de aprendizaje.
Recuerden que nosotros en la guía de aprendizaje nos ubicamos en la guía de aprendizaje número 1, ¿cierto? Vámonos al inicio y vamos a darle control F, buscamos el numeral 3.4, que es donde está realmente ubicada nuestra competencia dentro de la guía, y aquí encontramos entonces la competencia de nosotros, gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial. ¿Listo? Bueno, ya esta actividad de aprendizaje que fue todo lo de la matriz DOFA, ya lo vimos, está todo listo. Ya la segunda actividad, que fue la definición de una idea de mercado, ya la organizamos también, hicimos un pitch, eso quedó perfecto. Bueno, también trabajamos el modelo Canvas, ¿cierto? Muy bien. Y ahora, o sea, hicimos el desarrollo de esa idea, ya lo llevamos a un modelo más formal que fue el modelo Canvas, y ahora, ¿qué nos están diciendo? Ahora ya vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con qué, con la estructuración de ese plan de negocio, ¿cierto? Pero ese plan de negocios que nos están pidiendo que sean específicamente desde el punto de vista numérico, ¿cierto? O sea, de valores. ¿Cuánto cuesta? Que nosotros tengamos la posibilidad de respondernos, hey, ¿cuánto nos va a costar el montaje de este negocio, ¿cierto? Y cuánta va a ser la retribución en utilidades o en ganancias que este negocio nos va a ofrecer. Listo. Entonces vamos a ver que tenemos un material de trabajo importante que son los fundamentos financieros para emprender. Muy bien, pero vamos a ver entonces en qué consta la evidencia. La evidencia es como parte final y decisiva para el análisis del emprendimiento. El emprendedor o equipo emprendedor desarrollarán la evidencia mediante los siguientes pasos. Entonces, mire que acá nosotros vamos a desarrollar 5 pasos muy claros, y esos 5 pasos hay una cosa muy interesante porque está específicamente definido dentro del mismo material de estudio, ¿cierto? Entonces acá nos dice, construye el presupuesto de ventas en el cual identifiquen precios de ventas unitarios, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos y variables para el servicio que requiere lo mismo. ¿Cuál sería el valor de un servicio prestado y qué pasa si se vende al por mayor? Asimismo, define el margen de contribución por producto y la venta total, cuál identifique cuál sería la utilidad. Entonces, vamos a mirar en el documento de trabajo que tenemos, ¿cierto? Entonces, este es el documento de trabajo que se llama Fundamentos Financieros para Emprender, que es el material que ustedes tienen en línea, pero que yo lo bajé y lo monté entonces en un PDF. Tenemos una pequeña introducción en donde nos dicen pues que parte de los estudios previos para la creación de un negocio es específicamente todo el tema de estos estudios financieros. Nos habla entonces del presupuesto de costos. Recuerdan que acá nos están diciendo que hay que construir un presupuesto de ventas, pero nosotros no podemos construir un presupuesto de ventas si no sabemos realmente primero cuáles son los costos del negocio, ¿cierto? Entonces, el documento nos hace un recorrido muy interesante por todo lo que son los costos. Entonces, nos habla de los costos de producción, ¿cierto? Dentro de esos costos de producción nos dice que hay costos y gastos que están incorporados dentro del proceso de la producción, ¿cierto? Ejemplo, la materia prima, los materiales indirectos, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, los gastos, ¿cierto? Todo eso hace parte entonces de esos costos de producción. Entonces, siempre vamos a tener relacionado el tema de costos cuando estamos hablando de la estructura financiera, siempre vamos a tener en cuenta que hay costos y hay gastos. Ojo, los costos nosotros los vamos a asociar directamente con la producción de ese producto o de ese servicio, ¿cierto? Y los gastos los vamos a relacionar con la parte administrativa. Vamos a poner acá un ejemplo bien claro. Si yo tengo un taller de confecciones, ¿cierto? Y en ese taller de confecciones yo tengo operarias que manejan las máquinas, ¿cierto?
la fileteadora, la plana, todo ese tipo de máquinas, este salario que yo le pago a esta operaria es un costo de producción, ¿cierto? Pero recuerden que yo dentro de mi empresa, para un correcto funcionamiento, también voy a tener, por ejemplo, una secretaria. ¿Por qué? Porque necesito quien me atienda las llamadas, quien llame a hacer las compras, quien haga una cantidad de cosas, quien haga todo el archivo de la documentación y de los papeleos, en fin, ¿cierto? Esta persona, yo también le pago un salario, ¿sí ven? Entonces, miren, las dos son un egreso. Acá yo tengo un egreso por costo de producción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estoy pagando el salario a la operaria que está inmersa en ese proceso de producción, ¿cierto? Ella es la que me hace las camisetas, las que me hace las pijamas, la que me hace los brasieres. Ella está en ese proceso de producción. Y esta señorita de acá, que es la secretaria, ella es un gasto administrativo. Profe, entonces son menos importantes los gastos que los costos. No, los dos son súper importantes, porque es que este rol administrativo es un rol de apoyo para que este proceso de producción realmente se dé. ¿Sí ven? Entonces acá hay una sinergia completa. Acá es importante poder identificar qué es un costo y qué es un gasto. Entonces, para que lo tengamos muy presente, el costo está relacionado siempre con el proceso de producción y el gasto es el que está relacionado con el proceso administrativo o de apoyo en la empresa. Muy bien, perfecto. Entonces, hasta acá vamos relativamente bien. Entonces, tenemos gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros. ¿Sí ven? O sea, gastos de venta, ¿en quién estarían si estuviéramos hablando de salarios? Sería el vendedor. Gastos de administración, pues entonces el gerente, por ejemplo, hace parte de esos gastos de administración. Gastos financieros, claro, muchachos, porque es que resulta que yo para poder producir tuve que ir al banco, pedir un crédito y ese crédito entonces se me convierte, o sea, yo tengo que pagar unos intereses, esos intereses se me convierten en unos gastos financieros. Listo. Entonces acá esto es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque nos hablan de esa diferencia entre los costos y los gastos. Muy bien, vamos a ver entonces cuando hablamos de costo unitario, estamos hablando de qué. Resulta que es que la contabilidad, chicos, la contabilidad es un área muy bonita y esa área de la contabilidad nos dice que nosotros tenemos que tener identificada la unidad de costeo. Vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo un restaurante, ¿cierto? Y resulta que en mi restaurante yo tengo 20 platos que estoy ofreciendo. Sancochos, frijoles, ajiacos, pescados, bueno, en fin, una cantidad de platos. Hay 20 platos en la carta. Ustedes se han podido dar cuenta que cada que uno coge una carta, la variabilidad de los precios de cada plato es distinto. ¿Y por qué se da esa variabilidad? Obviamente, muchachos, porque los costos para producir cada uno de esos platos es diferente. No es lo mismo yo decir que voy a servir un plato con proteína de cerdo a que voy a servir un plato con proteína de pescado, ¿cierto? Miren, vaya usted compre un pescado en el mercado y es muchísimo más costoso que el mismo cerdo, ¿cierto? Entonces, por eso, cuánto nos cuesta producir cada uno de esos platos. Profe, qué desgaste. O sea que cada plato tiene que estar absolutamente contado, sí. Cada plato tiene que saber cuántos gramos de proteína le vas a poner, cuántos gramos de arroz le vas a poner, cuántos gramos de ensalada le vas a poner, ¿cierto? ¿Por qué, muchachos? Porque en ese orden de ideas a nosotros nos va a quedar muchísimo más fácil poder identificar ese margen de utilidad que nos está quedando por la producción de cada uno de esos platos. ¿Listo? Bueno, entonces hablamos de esos costos unitarios como ese costo que me cuesta a mí producir un solo producto. Profe, es que mi negocio es producir paletas. ¿Cuánto te cuesta producir una paleta? ¿Cierto? Profe, es que mi negocio, por ejemplo, es
un spa de uñas. Ah, bueno, ¿cuánto te cuesta la prestación de un servicio de un manicure, ¿cierto? O de un pedicure. Entonces, miren, muchachos, que ahí van muchas cosas, no solamente son los insumos, los materiales que estamos utilizando, el salario que le tenemos que pagar a las personas que están involucradas en ese proceso de la prestación del servicio. Ojo, no solamente la manicurista, sino también la recepcionista, que es la que agenda las citas. Hay toda una cantidad de cosas que están ahí involucradas. Incluso, miren que acá hay una cosa muy interesante. Hay unos gastos que se vuelven gastos, vamos a llamarlos gastos o costos fijos y gastos o costos variables. Cuando hablamos de esos gastos o costos fijos, cuando sí o sí los tengo que pagar. Ejemplo, el arrendamiento. Profe, lo que pasa es que nosotros siempre salimos de vacaciones en diciembre, entonces, ¿por qué voy a tener que tener dentro de mi estructura contable el arriendo? Porque resulta que usted firmó un contrato con un señor de un local y usted le dijo, así yo me comprometo a pagarle mes a mes 3 millones de pesos por el arrendamiento del local, ¿cierto? A ese señor no le interesa si vendiste, si no vendiste, si te vas de vacaciones, si conseguiste novia, si conseguiste novio y estás enamorado y te vas para luna de miel, eso es tu problema, ¿cierto? Lo que sí tenés que responder es por ese arrendamiento. ¿Sí ven? Entonces acá es donde nosotros decimos, ah, entonces esos gastos o costos fijos son aquellos que sí o sí yo tengo que tener en cuenta y por los que tengo que responder, ¿sí o no? Es que nos vamos a ir y vamos a cerrar el negocio, el almacén un mes y no vamos a desconectar el internet. Pues entonces vas a tener presente que al mes te va a llegar la cuenta del internet con ese costo fijo, porque eso ya es un costo o gasto fijo que tuviste que haber asumido. Entonces, como ese tipo, hay muchos gastos o costos fijos que nosotros tenemos que asumir. Recordemos, ¿cómo los vamos a identificar? Son aquellos valores por los que yo tengo que responder sí o sí. Mejor dicho, produzca o no produzca la empresa, yo tengo que pagarlos. Esos son los gastos fijos, ¿cierto? Es como el colegio del niño. Ay, no, profe, es que no, profesora, no voy a mandar al niño esta semana porque es que resulta que está enfermo. Ah, bueno, no, tranquilo, no hay ningún problema, pero usted la matrícula o la pensión no se la van a perdonar, tiene que pagarla, ¿cierto? Entonces, mire que ahí estamos hablando de un costo o gasto fijo. Muy bien, pasemos entonces a los variables. A diferencia de los fijos, ¿cierto? Estos costos o gastos variables son los que están directamente relacionados con el nivel de producción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la materia prima y los insumos dependen del nivel de producción que usted tenga. Hombre, si yo soy un panadero y yo tengo todos los días, mi programación es la elaboración y venta de 100 panes diarios, ¿cierto? Pero llegó un evento especial y me contrataron para vender 1000 panes en una fiesta que va a haber en el barrio, por decir algo. ¿Sí o no? Entonces, mire que yo, ¿qué voy a tener que hacer? Yo voy a tener que ir y a comprar más materia prima para poder responder por ese nivel de producción con el que ya me comprometí en el mercado, ¿cierto? Entonces vas a tener que utilizar más materia prima, seguramente que vas a tener que contratar más personas para que te ayuden, ¿cierto? Vas en algún momento seguramente vas a tener que utilizar más los hornos para poder hornear más panes, o sea que eso incluye más servicios públicos. Entonces, miren muchachos que todos estos gastos variables son los que nosotros terminamos identificando con los que está relacionado el proceso de producción. ¿Cierto? Si el proceso de producción se dispara, pues obviamente yo voy a tener que comprar más materiales o insumos, ¿cierto? O personas. Pero si los niveles de venta en el mercado bajan,
¿qué va a pasar entonces con esos gastos variables? Pues obviamente van a disminuir también, porque ya no vamos a tener tanto nivel de producción o de ventas en el mercado. Entonces, miren muchachos que son todos los que están relacionados con esos niveles de producción y de ventas. Muy bien. Continuemos entonces. Entonces, acá es donde nosotros nos encontramos la primera tabla que nos está pidiendo el ejercicio en la evidencia, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Nos vamos entonces a clasificar esos costos fijos y esos costos variables que debe tener o que debería tener nuestro negocio, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta lo que ya nosotros analizamos arriba, empecemos a pensar cuáles serían esos costos fijos, cuáles serían esos costos variables, tanto si estamos hablando desde el proceso administrativo, perdón, desde el proceso productivo como desde el proceso administrativo, ¿cierto? Si tenemos gastos en ventas o si tenemos gastos financieros. Entonces ya ustedes van a empezar a identificar esos valores que requerirían, ¿cierto? ¿Cómo los podemos identificar? Miren muchachos, con el ejercicio que hicimos anteriormente con el Canvas, ahí ya nosotros podemos empezar a identificar qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Maquinaria, equipo, mano de obra, una cantidad de cosas. Entonces, lo estructuramos en esta tablita, ¿cierto? Después de que nosotros ya los tenemos acá clasificados, ¿cierto? ¿Qué nos están diciendo? Bueno, es importante comenzar a identificar entonces esos costos totales. ¿Qué son esos costos totales? Pues si yo ya tengo estructurados los costos fijos y ya tengo estructurados los costos variables, sumando estos dos valores, yo me voy a encontrar estos costos totales. El costo total no es más que la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. ¿Listo? Ahora vamos a identificar. Si ya sabemos cuáles son esos costos totales, vamos a ver, perfecto. Si esto, y lo vamos a asumir, por ejemplo, en un mes. Vamos a trabajar esto en meses, en un mes. Entonces nosotros decimos, perfecto, si yo ya sé cuáles son esos costos totales, ¿cierto? Y yo cojo y necesito identificar entonces cuánto me costaría producir un solo plato, una sola camiseta, una sola paleta, tengo que tener un valor muy claro y es cuáles van a ser esa capacidad de unidades que yo voy a producir en ese periodo de tiempo. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo acá estructuro estos costos fijos y estos costos variables en un periodo de tiempo de un mes, ¿cierto? Y ya, entonces eso me va a dar los costos totales mensuales y los cojo y los divido por el número de unidades producidas. Entonces, ¿yo qué voy a estar obteniendo? Voy a obtener el costo unitario. O sea, ¿cuánto realmente necesito yo invertir en la producción de cada una de esas unidades? Y ahora ustedes me dirán, profe, ¿y por qué es tan importante poder identificar ese costo unitario? Porque si nosotros no sabemos cuánto nos cuesta, ¿cierto? Después, cuando lo vayamos a llevar al mercado, le vamos a tener que poner un precio. Y ese precio de mercado, ¿quién nos lo va a estructurar? ¿Quién nos va a decir cuánto vale ese producto o ese servicio? Básicamente, muchachos, el mercado, ¿cierto? Usted no puede salir a decir que es que por ejemplo, soy una empresa, soy un restaurante nuevo en la zona, entonces como yo soy tan super guau y yo me creo el super guau, entonces mis platos van a valer, no sé, el promedio del plato promedio en la zona está alrededor de los 25.000 pesos. Estoy especulando. 25.000 pesos. Pero como yo y mi restaurante somos tan reguau, entonces no, el plato mío va a valer 50.000 pesos. O sea, ese es el precio de venta que yo le voy a poner, ¿cierto? Entonces usted va a decir, hey, pero realmente sí es razonable ese precio de venta que le estás poniendo, ¿cierto? Cuánto te está realmente costando cada plato y cuando vos sabés en cuánto lo vas a vender, ¿cierto? Y cuánto te está costando, pues
obviamente vas a poder identificar el margen de ganancia, ¿sí o no? Entonces, miren que nosotros hasta acá ya tenemos lo suficientemente claro el tema de los costos, ¿cierto? Y es una información muy interesante para poder comenzar a trabajar ya el tema del precio de venta. Profe, ¿por qué primero los costos? Porque nosotros con los costos nos estamos analizando internamente. ¿Cuál es esa capacidad y cuánto me vale a mí internamente poder sacar al mercado ese producto o ese servicio? Vamos a ver entonces el precio de venta, ¿cierto? Entonces, cuando nos hablan del precio de venta, es ese valor que yo ya le voy a poner a ese producto o a ese servicio en el mercado. Mejor dicho, el precio de venta es el valor que me va a tener que pagar a mí ese consumidor o ese cliente. ¿Sí o no? Pero ese precio de venta tiene dos connotaciones muy interesantes o está compuesto por dos cosas muy interesantes, ¿cierto? El precio de venta está conformado por total, que miren que ya nosotros lo identificamos arriba, y un margen de utilidad. Resulta, muchachos, que acá ya nosotros empezamos en un dilema. ¿Cómo entonces sabemos cuál va a ser ese precio de venta que le vamos a poner a ese producto o a ese servicio? Teniendo claro este costo total, y haciendo un análisis de cómo es el comportamiento de productos o servicios en el mercado afuera, ¿cierto? Pues ya yo voy a saber cuál va a ser ese precio de mercado con el que yo puedo empezar a jugar. Un ejemplo es que resulta que mi negocio es hacer pasteles de pollo y son unos pasteles de pollo deliciosos y son pasteles de pollo grandísimos al estilo Cocoroyo, espectaculares, súper deliciosísimos. Y uno dice, ay, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el precio de venta? ¿Cómo vas a hacer para fijar ese precio de venta? Lo primero es ir al mercado e identificar cuáles son esos productos o servicios que se parecen al tuyo. ¿Cierto? Ejemplo, yo ya dije, ay, sí, es que mis pasteles de pollo son parecidos a los de Cocoroyo. Ah, entonces la racionalidad del consumidor, perdón, de la economía te dice, vos no puedes salir con un precio más alto que el de Cocoroyo porque obviamente no vas a tener una buena aceptación en el mercado. ¿Qué te dice la economía? Tu precio debe estar como máximo al mismo nivel del promedio del mercado. Ejemplo, si los pasteles de pollo de Cocoroyo valen 8.000 pesos, mi pastel de pollo tiene que valer 8.000 pesos o menos, ¿cierto? ¿Para qué? Para yo poder hacerle una competencia en el mercado a esa empresa y a esos pasteles que ya hace tanto tiempo están posicionados, ¿cierto? Entonces, miren que ahí es donde nosotros comenzamos a identificar ese margen de utilidad. ¿Por qué? Porque miren, si yo ya tengo identificado ese costo total, cuánto me costó la producción de cada pastel de pollo, ¿cierto? Yo ya sé que el precio promedio de venta en el mercado está alrededor de los 8.000 pesos. ¿Yo qué tendría que hacer para poder saber cuánto me estoy ganando, muchachos? Sencillamente lo que hago es invertir o despejar esta fórmula, ¿cierto? Si yo ya tengo acá, si yo necesito saber el margen de utilidad, tengo este valor que es el costo total y tengo el precio de venta, lo único que tengo que hacer es pasar este costo total hacia el otro lado donde está el precio de venta, pero con signo negativo. O sea que la fórmula ya se me despejaría y yo ya no estaría buscando el precio de venta, sino el qué, el margen de utilidad. O sea que el margen de utilidad estaría dado por una ecuación muy bonita que sería ¿cuál? Precio de venta menos costos totales, ¿cierto? Entonces miren que es algo muy lógico. Hombre, ¿en cuánto lo estoy vendiendo y cuánto me costó producirlo? ¿Cierto?
ese precio de venta me tiene que dar la capacidad de poder recuperar esta plata que invertí para poderlo producir. Pero adicional a eso, me tiene que dar también la posibilidad de tener una utilidad, porque es que esa es la magia de las empresas. O sea, yo no voy a comprar huevos para vender huevos. La idea es poder generar unas condiciones de riqueza y de ganancia. ¿Cierto? Muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? Bueno, los siento desertados. Bueno, sigamos entonces. Sigamos entonces. Vamos entonces a hablar de los estados financieros. Cuando hablamos del flujo de caja o flujo de efectivo, muchachos, básicamente, ¿qué nos están diciendo con ese flujo de caja o flujo de efectivo? Es, hey, ¿cuánto está entrando y cuánto está saliendo? ¿Cierto? O sea, cada cuánto está dando vueltas ese recurso, esos recursos económicos en la empresa o en la organización. ¿Cierto? Acá ustedes van a encontrar pues toda una teoría muy interesante, muy sencilla, muchachos, para poder trabajar este tema del flujo de efectivo. Sin embargo, acá nosotros vamos a trabajar con un flujo de efectivo, digámoslo así, eh, una fórmula. Entonces tenemos un saldo inicial en caja más. Esto ya es una diferencia, esta diferencia es la que primero trabajamos, cuánto entra en efectivo, cuánto sale en efectivo. Miren que acá hay una cosa muy interesante. Cuando hablamos de entrada de efectivo, estamos hablando de qué? De ingresos. Y cuando estamos hablando de salidas de efectivo, es que todos estos costos y gastos, o sea, cuánto me costó la elaboración de sus productos y servicios y en cuánto los estoy vendiendo en el mercado. Mire, ahí encontramos nosotros un flujo neto del periodo. Entonces decimos que hay un saldo final de caja. Entonces, si yo a este saldo inicial, ejemplo, me traigo el saldo inicial del mes pasado, hablemoslo en las finanzas personales. Ah, bueno, es que del mes pasado a mí me quedó de todo lo que hice, pagué y todo eso, quedó entonces una reservita de 300.000 pesos. O sea que este mes lo empecé, este mes de noviembre lo empecé con 300.000 pesos. Cuando hablamos de entrada de efectivo, bueno, claro, es que entonces la profe Claudia trabaja en el SENA, entonces acá le están pagando los ingresos del esposo, vendieron unas gallinas, perfecto, muy bien. Las salidas de efectivo, entonces tuvieron que pagar arriendo, tuvieron que pagar transporte, una cantidad de cosas, el alimento de las gallinas, ¿cierto? Cuando yo a esta entrada de efectivo le quito lo que me costó, ahí tengo el flujo neto del periodo. Y si este flujo neto del periodo es positivo, o sea que yo tengo mayores entradas de efectivo, ¿cierto? Miren que este saldo final de caja, ¿qué va a ser? Va a ser el saldo inicial, o sea, esos 300.000 pesos con los que inicié el mes, más ese positivo que me quedó de acá. Profe, sí, es que de acá te quedaron como otros 50.000 pesitos. Entonces miren que cómo voy a cerrar o cómo cerré el mes, por ejemplo, de noviembre, con un saldo final de 300.000 pesos, que fue el saldo inicial de caja más el 50.000 pesos, que fue el flujo neto del periodo. O sea que mi saldo final de caja fueron 350.000 pesos. Entonces, miren muchachos que cuando nosotros estamos hablando del flujo de caja es, hey, ¿qué está entrando? Y esa plata que está entrando, ¿cómo la estamos distribuyendo para pagar las diferentes obligaciones de la empresa, ¿cierto? Del sistema de producción. ¿Cuál va a ser el problema del flujo de caja? Cuando este flujo neto del periodo es negativo. ¿Por qué? Porque si este flujo neto del periodo es negativo, te vas a empezar a comer este saldo inicial que traes de los otros meses y que posiblemente es negativo. Dado el caso que no tengamos saldo inicial en caja, ¿cierto? Que normalmente así es que empieza un flujo de caja.
que sin un saldo inicial. Pero aparte de eso, este es negativo. ¿Cómo va a ser este saldo final en caja? Endeudados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ser un valor negativo. Entonces, muchachos, esta parte posiblemente ustedes vayan a decir, profe, está como medio complicada, como enredada. No se van a enredar con eso. Solamente van ustedes a sacar un supuesto. Van a decir, bueno, vamos a sacar un supuesto de 5 meses, ¿cierto? Y van a hacer una tablita en donde su saldo inicial de caja sea 0, ¿cierto? Y van entonces a suponer unas entradas de efectivo, unas salidas de efectivo, teniendo en cuenta lo que ya analizamos arriba, las unidades vendidas con el precio de venta te van a dar una entrada de efectivo, van a tener también una salida de efectivo a través de ¿qué? De los costos totales y por eso van a trabajar entonces un saldo final de caja. Entonces recuerden, si este saldo final de caja, si acá lo estamos trabajando por ejemplo en enero, este saldo final de caja se va a terminar convirtiendo en el saldo inicial de caja del mes de febrero. ¿Sí ves? Y cuando terminemos el ejercicio de febrero, va a ser exactamente lo mismo. El saldo final de caja de febrero se va a terminar convirtiendo en el saldo inicial de caja del mes de marzo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo siquiera con 5 meses, ese flujo de efectivo. No es una cosa difícil de hacer y muchachos, ya saben que esta información, ¿de dónde la consiguen? Arriba. Entrada de efectivo. ¿Qué nos genera la entrada de efectivo? Los ingresos. ¿Qué nos genera la salida de efectivo? Los costos totales. Muy bien. Acá van a encontrar entonces un video muy interesante que es del balance general, ¿cierto? No lo vamos a ver acá, se los voy a dejar a ustedes de tarea. Es muy, muy sencillo y muy elemental como lo están ubicando y como lo están presentando. Entonces, ¿qué quisiera yo? Que realizáramos ese balance, ese flujo efectivo y ese balance inicial tal como lo muestra el video. Listo, o sea que miren ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar como a hacer como un seguimiento. Este documento, por eso es que se nos va a convertir en una guía tan interesante. Y vamos entonces, desde el punto de vista de los indicadores financieros, vamos a trabajar el punto de equilibrio, ¿cierto? La tasa interna de oportunidad y la van. ¿Listo? Ojo muchachos. Entonces, vamos a trabajar y vamos entonces a proponer, yo quisiera que trabajáramos de estos indicadores únicamente el punto de equilibrio, ¿cierto? Porque el punto de equilibrio básicamente lo que nos va a decir es cuál va a ser ese punto en donde quién, en donde nuestros ingresos van a ser iguales a nuestros costos, ¿cierto? En donde los costos totales son iguales a los ingresos, por lo tanto ahí que está teniendo la empresa no está ni teniendo ni pérdidas ni ganancias, ¿cierto? Miren acá una cosa bien interesante. La línea de costos es la verde. La línea de los ingresos o de las ganancias, digámoslo así, de los ingresos es la roja. Cuando nosotros encontramos que los costos, ¿cierto? Y mire que esto está relacionado con la fórmula que vimos arriba, cuando los costos son mayores a los ingresos, o sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo estoy gastándome más de lo que me está entrando, pues obviamente yo voy a tener un nivel de pérdidas, ¿cierto? Pero va a llegar un punto en el que resulta que hay un nivel de producción, mira, acá está el nivel de producción, ese nivel de producción va a tener un nivel de ganancias, perdón, un nivel de ventas, ¿cierto? En donde ya vamos a encontrar que los costos van a estar por debajo del nivel de ingresos, ¿cierto? Y cuando ya mis ingresos, o sea, lo que me está entrando es mucho mayor a lo que me está saliendo, pues obviamente voy a tener un área de ganancias. Entonces, este es un punto muy interesante de poder identificar, es el punto de inflexión realmente que yo como emprendedor tengo que reconocer. ¿Por qué, muchachos?
Porque entonces, y miren entonces lo importante, conozco mis costos y conozco mis ingresos. Identifiquemos cuál va a ser entonces ese nivel mínimo de producción que vamos a tener que realizar en la empresa, cuál va a ser ese número mínimo de unidades que yo debo vender en el mercado para poder tener un punto de equilibrio. Ya sabemos que de ahí hacia adelante van a ser ganancias, pero que de ahí hacia atrás yo voy a estar entonces en un nivel de pérdidas. ¿Listo? Entonces, chicos, nuestro objetivo va a llegar hasta dónde? Va a llegar hasta identificar ese punto de equilibrio. O sea, de los indicadores financieros no vamos a trabajar todos los otros indicadores financieros porque el trabajo se nos haría muy largo, pero sí vamos a identificar ese punto de equilibrio. Profe, recordemos, profe, ¿por qué es importante el punto de equilibrio, muchachos? Porque el punto de equilibrio es el que me da el punto de quiebre. ¿Cuánto es lo mínimo que yo tengo que estar produciendo para poder de ahí en adelante empezar a percibir ganancias en la empresa? Listo. Entonces, miren, chicos, que a través de esta consecución de esto que vimos acá, es algo muy sencillo, pero es algo muy interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está difícil de hacer el ejercicio, no es sino que nos dejemos guiar como por todo el documento de trabajo y el documento nos va diciendo exactamente qué es lo que tenemos que desarrollar. Primero, recuerden, los costos. Luego nos vamos hacia el precio de venta, que ya sabemos que el precio de venta lo vamos a sacar es del mercado. Ahí nos vamos a poder identificar cuál puede llegar a ser nuestro margen de utilidad, ¿sí? Después de eso nos vamos y proyectamos un flujo de efectivo, un balance inicial y un punto de equilibrio. ¿Listo? Chicos, dudas, preguntas, inquietudes hasta acá. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, de todas formas, jóvenes, vamos a retomar. Yo este video, esta grabación se las voy a montar hoy mismo. ¿Listo? Y eso con el propósito de que ustedes empiecen a trabajar lo más pronto posible en esta última actividad. ¿Listo? Es una actividad que no les va a llevar, estoy segura que no les va a llevar más de 3 hojas hacerla. ¿Listo? Entonces, para que estén tranquilos. De todas formas, si hay dudas, si hay preguntas, cualquier cosa que quieran consultar, ya saben que a través del correo electrónico callebernalclaudia@gmail o a través del cajoncito de mensajería de Sajuna. Ahí estamos entonces conectados y yo con todo el gusto y con todo el cariño del mundo, entonces estoy dispuesta a resolverles las inquietudes presentes. ¿Listo? Bueno, jóvenes, yo creo que hoy se nos fue un poquito más larga la clase, pero bueno, yo creo que ustedes van a ver el video, les va a parecer que es una actividad chévere y realmente termina centrándonos y poniéndonos los pies en la tierra frente a toda esa idealización de la que venimos en, ay, es que yo quiero que mi producto tenga esto, este es mi componente de valor, ey, qué nota, tiene componente de valor, tiene componente de innovación. Ahora vamos a darle valor real a esa diferenciación en el mercado. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, eh, nada, con esto entonces ya me despido. Les monto entonces el video, la grabación de la sesión y dentro del anuncio, cuando les esté poniendo el video de la grabación, les monto también entonces el documento de trabajo ya descargado en PDF. ¿Listo? Un abrazo para todos muchachos, muchas gracias por su asistencia y recuerden que cualquier duda o cualquier inquietud se comunican. Cuídense pues bastante, muchas gracias chicos, hasta luego.